y vamos a pasar ahora a la predicación de la palabra del Señor. Y antes voy a beber un poco de agua. Y tenemos este sermón basado en el Salmo 103, versículos del 1 al 5, ahí nos quedaremos, aunque nuestro hermano Aurelio ha leído todo el Salmo. Dad gracias al Señor, y creo que es un buen tema para terminar el año. Creo que hay muchos motivos por los cuales, como decía nuestro hermano Aurelio también en su oración al principio, tenemos motivos de ser agradecidos. Aún en los momentos que no nos parecen tan agradables, aún en esos momentos se espera que seamos agradecidos. Dicen las Escrituras, dad gracias por todo, por lo bueno y por lo bueno, porque aun lo malo Dios lo usa para bien nuestro, de formas que de nuevo a veces no comprendemos. Incluso a veces nos rebelamos a cómo es posible que esto sea para mi bien. Bien, si entendemos que el bien último, tal y como dice la carta a los Romanos, es hacernos semejantes a Cristo, transformarnos a la imagen del Hijo de Dios, podemos entender que es bueno. Por supuesto que lo es muy bueno. Y hay motivos para dar gracias hoy mismo. Gracias por la noche de descanso, gracias por la salud y las fuerzas con las que nos hemos levantado, a pesar de las responsabilidades, contratiempos, atrasos, problemas, situaciones diversas, Dios nos ha permitido llegar aquí, a este lugar de culto, en el que estamos alabándole. Gracias por este lugar de culto. Gracias por las oraciones, gracias por los himnos, gracias por los hermanos en los ministerios, gracias por la palabra de Dios que hoy será predicada. Hay muchos motivos de dar gratitud. Gracias por el grupo de alabanza. Gracias por... Tenemos a Gonzalo, tenemos a Francisco, tenemos a Loli. ¿Y quién está contigo en cafetería? Está Gloria. Gracias, gracias, gracias por todo, hermanos. Gracias por todo. Y por cierto, muchas gracias también como familia por el detalle hermoso que tuvisteis la semana pasada con mi familia. Gracias, hay que dar gracias. Pero parece que muchas veces la gratitud no viene incorporada a nuestra vida. No sé si recordáis aquel pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 17, donde se habla de esos 10 leprosos que son sanados por el Señor, ¿recordáis? Y todos van al templo a que el sacerdote certifique que realmente han sido limpios, y solamente hay uno que se da la vuelta para dar las gracias. Y he aquí la gran ironía, aquel que se da la vuelta no es judío, es samaritano. Un hombre que no era un adorador, supuestamente puro de Dios, pero es aquel que se da la vuelta para agradecer al verdadero sumo sacerdote, a Cristo, al verdadero sanador, Cristo, al verdadero templo. Sí, aquellos iban al templo, pero él volvía al templo, se iba al templo, que era Cristo. Era un hombre agradecido con Dios y no era un aparentemente adorador certificado con sello de garantía y pedigrí de Dios. Era un samaritano, que por cierto era un insulto en aquel tiempo llamar a alguien samaritano. Y lo que quiere recalcar ese pasaje es la ingratitud, en definitiva, la ingratitud, o le podemos dar la vuelta, la gratitud, en el otro sentido. Uno de nuestros peores pecados, y digo pecados, es la ingratitud. Lo es. La ingratitud nos molesta mucho cuando los otros son ingratos hacia nosotros. Entonces, ingrato. Pero no al revés. Nuestra ingratitud no nos molesta en absoluto. Es más, creemos muchas veces que está justificada. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, hay un llamado permanente a la gratitud. Vez tras vez se nos está llamando a dar gracias. Ya hemos citado al apóstol Pablo cuando dice que demos gracias por todo. Y antes de pasar a la predicación del sermón, vamos a orar, dándole gracias al Señor
con gratitud por su palabra y por permitirnos estar hoy aquí, este último día del año, escuchándole. Señor Dios nuestro, venimos ante ti para darte gracias. Gracias sean dadas a ti, por siempre y para siempre. Gracias por traernos hoy, gracias por abrir nuestros oídos y preparar nuestros corazones para recibir tu palabra. Señor, tú que pusiste estas palabras en la mente, el corazón y en la pluma del salmista, que hoy nos ilumines por medio de ellas y tu Espíritu Santo, que las inspiró. Háblanos, Señor, y ayúdanos a acrecentar un corazón agradecido por todas las cosas, también por este sermón, Señor. Quiero darte gracias por el privilegio de poder predicarte esta mañana, predicar tu evangelio, por el privilegio de poder dirigirme a mi iglesia. Gracias, Señor, gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, que tú nos guíes y nos hables a través de Jesús. Amén. Y, niños, pensad, por favor, por un momento, vais a escribir, vais a dibujar, ¿cuál es para vosotros el mayor motivo de gratitud que tenéis? ¿De acuerdo? No digo que empecéis a hacerlo ahora mismo, pero en algún momento me gustaría que dibujarais el mayor motivo, la mayor cosa, lo que sea, por lo cual podéis dar gracias. Y como os decía antes, la gratitud está hilvanada a lo largo de toda la Biblia. En el Nuevo Testamento, que hoy vamos a estar en el Salmo 103, hoy usaremos un poco la Biblia. Vamos al Filipenses 4, hermanos, Filipenses 4, y si no os da tiempo a llegar, pues escuchad, Filipenses 4, versículos 6 y 7. ¿Recordáis? Filipenses 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O Colosenses, vamos a Colosenses, capítulo 3, versículo 17, que es la siguiente carta, 3:17, dice, atención, hermanos, en todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y si seguimos, vamos a primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que es el pasaje que hemos citado antes, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Hermanos, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad. Y me gustaría hacer un hincapié en esto. ¿Sabéis lo que quiere decir en griego la palabra todo? Todo. En todo. ¿Sí, hermanos? Yo no sé cuál es la voluntad de Dios para ti exacta y específicamente. No lo sé. No lo sé. Pero aquí nos dice que la voluntad de Dios es que deis gracias por todo. ¿Sí? En Cristo Jesús. Eso sí que lo sé. Así que, hermanos, debemos desarrollar un hábito de gratitud. ¿Para qué? Bueno, la palabra de Dios nos lo dice. Primeramente, para combatir el descontento y el espíritu de queja. Porque vivimos constantemente en descontento y en queja. Hay tantos motivos para el descontento y la queja. Pero, hermanos, es que el descontento y la queja, como hablábamos hace unas semanas, es raíz de muchos pecados. Y ya os he dicho antes, que la falta de agradecimiento es un pecado en sí mismo. Lo es. Pero el principal motivo por el cual debemos ser agradecidos con Dios es para cumplir con aquello para lo que fuimos creados. ¿Cuál es el fin principal del hombre, según dice el Catecismo de Westminster? Glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Para esto fuiste creado, para esto yo fui creado, para glorificar a Dios y gozar o disfrutar de Él para siempre. Así que
en medio de nuestra vida de dificultades, problemas, situaciones complicadas, contratiempos, aparentes motivos para el descontento y la queja, ¿cómo podemos desarrollar el hábito de ser agradecidos? Bueno, vamos a leer el Salmo 103, solo los versículos del 1 al 5, que son la parte que consideraremos hoy en nuestro sermón. Salmo 103 es el que hemos leído antes, nuestro hermano Aurelio lo ha leído. Salmo 103, versículos del 1 al 5, dice así: bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios que expondremos en esta mañana y su iglesia responde amén. Y David inicia este salmo haciendo todo lo que hacemos nosotros permanentemente. Dice, bendice a Jehová, bendice al Señor, alma mía. David está haciendo lo que tú y yo hacemos más durante todo el día. ¿Sabéis qué es? Hablar con nosotros mismos. David está hablando. ¿Cuál es la persona con la que más hablas durante el día? Te sorprendería saber que eres tú mismo. Tú eres la persona que más habla contigo mismo. Así es. Dice, bendice a Jehová, oh alma mía. Al cabo del día, hermanos, nosotros nos estamos hablando muchísimas veces. Eres la persona, como he dicho, con la que más hablas. Y de ese diálogo va a depender tu estado emocional, lo creas o no. En la manera en que tú hables contigo mismo va a depender cómo te sientes. Lo que te dices a ti mismo te va a levantar anímicamente o te va a hundir, incluso te va a llevar a las profundidades de lo que John Bunyan llamaba en El progreso del peregrino el pantano del desaliento. Que te quedas ahí pegado, hundido, enfangado en el desánimo, en el... y parece que de ahí no puedes salir. ¿Os habéis encontrado en un cenagal alguna vez hasta aquí, hasta las rodillas, y habéis intentado sacar el pie y no hay manera, ¿eh? Incluso te da la sensación de que cada vez estás más hundido. Pues que nosotros estemos más animados o menos, y no estoy predicando aquí acerca de psicoterapia, no quiero llamar a la hipermotivación y estas historias, pero es que es real. Según lo que tú te digas vas a estar de un ánimo o el otro. Así que, hermanos, la mayoría de las veces no son tanto tus circunstancias, porque yo no sé en qué circunstancias estás. No son tantos tus circunstancias las que te hacen sentir así, sino lo que tú te dices a ti mismo en medio de tus circunstancias. ¿Sí? Y en el Salmo 103 estamos viendo al salmista ordenándole a su alma, o sea, a su ser, a todo su yo, que traiga a su memoria todos los beneficios que ha recibido de parte de Dios. Versículo 6, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Habla de los caminos que notificó a Moisés. ¿Recordáis? Y habla de sus obras de liberación y de redención y de salvación. Y concluye diciendo en el versículo 22, bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, aun todas las obras de Dios son un recordatorio para nosotros de Dios y de su gracia y de su amor y de su justicia. Y termina diciendo, en todos los lugares de su señorío, ¿hay algún lugar que no sea el señorío del Señor? No, o sea, en todas partes, bendice alma mía a Jehová. Y Jehová es... Yo soy, es el Dios del pacto, es el Dios que provee. Así que si provee, hemos de serle agradecidos, ¿o no? Claro que sí, por supuesto que sí. Así que yo no sé las circunstancias en las que David escribe esto. De hecho, no lo tenemos muy claro.
pudo ser en cualquier momento de su vida. Quizá sufría apatía, enfriamiento espiritual, porque lo tuvo, y la apatía también la tuvo, temor, porque también pasó por temor, momentos de estar sumido en el pecado y en la rebeldía contra Dios, porque los tuvo. Un hombre conforme al corazón de Dios que tuvo momentos de rebeldía contra Dios. ¡Ja! No sabemos, pero él llega a un punto en el que escribe esto. Caramba, él no quería olvidarse de los beneficios de Dios, no quería tratar los dones de Dios con falta de aprecio, o sea, con desagradecimiento. Y Jehová le dijo algo a Israel muy interesante. Fijaos, si vamos a Deuteronomio capítulo 8, Deuteronomio capítulo 8, versículos del 11 al 14. Dice así, fijaos. Dice el versículo 11, Dios está hablando a Israel o Moisés, por boca de Dios, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Era difícil pensar que un israelita se pudiera olvidar de Dios en el desierto? ¿A punto de entrar en la tierra prometida? ¿Con el tabernáculo, la tienda de Dios en medio del pueblo? Y dice esto, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas, casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y atención, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Claro, te olvidas de las bendiciones de Dios, del amor de Dios, de las buenas obras de Dios, de las atenciones de Dios hacia ti, que ha tenido muy pocas, ¿verdad?, contigo. Hoy no ha tenido ninguna todavía, posiblemente. Quizá pienses. Pero nos tendemos a dar por sentadas todas estas cosas, las olvidamos, y entonces terminas olvidándote de Dios mismo, que es quien te las dio. Y este versículo, fijaos, nos previene contra el orgullo, que es la principal causa de ingratitud. El orgullo. El orgullo nos lleva a pensar que tales bendiciones las recibimos por nuestra cara bonita. ¿Se entiende lo de cara bonita? Por nuestra propia capacidad o porque las merecemos. Las merecemos. Yo soy un tipo responsable y genial en el trabajo. Por eso me han ascendido. Por eso gano lo que gano. Por eso estoy tan bien considerado. Por eso tengo tanta prosperidad en mi vida. Por eso tengo este ministerio en la iglesia. Por eso mi familia da gusto verla. Porque yo lo valgo, como dice el anuncio de L'Oréal. Yo lo valgo. ¿Cómo no me iba a dar a mí el Señor todas estas cosas? Y cuanto mayores son los dones de Dios, ¿sabéis qué nos suele ocurrir? Que más autosuficientes nos creemos. No sé por qué, pero nos pasa. Y entonces, mayor es nuestra ingratitud. Pero la verdad es que cuanto más inmerecido es el don, mayor debería ser la gratitud, ¿no? En vez de decir, es que no sé, yo no sé, o sea, yo no sé cómo tengo lo que tengo, porque realmente es que no lo merezco. Más agradecidos deberíamos estar, supuestamente. Y esta, al fin y al cabo, es la raíz del Evangelio. No sé si os gustan los coches. A mí me gustan mucho, aunque no tengo carnet de conducir, todavía.
Y además me gustan los coches, he de deciros, caros. Lo siento. Sé que a vosotros no, os preferís un Seat Panda a un Lamborghini Diablo, ya lo sé. Pero, no sé por qué, me fijo solo en los coches caros por la calle, ¿no? Bueno, claro, lo que hay que tener el dinero para mantenerlo, pero imaginaos, y el dinero para comprarlo, pero imaginaos, el regalo último modelo, el coche último modelo, y viene alguien y te lo regala. Pero cuidado, que no es cualquier persona el que te lo ha regalado. Te da el coche y venga, vamos a decir que te da el dinero para que lo mantengas. Te lo regala una persona a la que tú desde hace años has despreciado y deshonrado y humillado y ninguneado en público. Y él te lo da. Y el dinero para mantenerlo. Te lo da. Gratuitamente. Alguien a quien tú desprecias. No había motivos para recibir nada de esa persona, ¿no? Pero él lo hace. Decide mostrarte ese favor. El don que te ha dado, el regalo, ¿es mayor de lo que mereces, sí o no? Si apelamos a la justicia, la respuesta es sí. Por supuesto que sí. Al menos ese regalo que provenga de esa persona. Esto es lo que hace Dios en el Evangelio de forma infinitamente mayor conmigo y contigo. Todo lo que Dios nos da es por gracia. Es un favor que no merecemos y lo hace por medio de entregarnos a su propio Hijo, Jesucristo. Dios hecho hombre. No hay mayor regalo, no hay mayor ofrenda. Y nosotros hemos vivido toda nuestra vida de espaldas a Él. Le rechazamos a Él, le ninguneamos a Él, le olvidamos a Él. Nos revolvemos contra sus mandamientos, contra su ley, contra su gracia, contra su palabra, contra su iglesia, contra sus siervos. Pero Dios te ofrece a Cristo y a Cristo crucificado. Lo único que puede librarte de la condenación eterna. Lo único. Así que la gracia de la salvación no es solo un favor que se otorga al que no lo merece, sino un favor a aquel que merece todo lo contrario. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿O me he venido muy arriba? No solo es que no lo merezcas, es que merecías todo lo contrario. Ya no te digo un Seat Panda, ya no te digo un 600, es que ni un Micro Machine, ni un Hot Wheels merecías. Nada. Sí, sé que hay algún coleccionista por aquí. Pero es que ni eso. Y Él nos ha dado la mayor gracia posible. Hermanos, lo único que tú y yo merecíamos era el infierno. Y hay de ti si en algún momento piensas que esto no va contigo. Porque la puerta de entrada al cielo es reconocer primeramente que uno merece o merecía el infierno. Pero Él nos ha dado esa gracia. Y eso es maravilloso. Así que el mero hecho de que esta mañana tú estés aquí, yo esté aquí, hermanos, estamos aquí escuchando la palabra de Dios, sabiendo que nos espera la gloria, hermanos, ya es razón suficiente para darle gracias a Dios, postrado ante Él por todos los días de nuestra vida, pasada, presente y futura, como hizo el leproso samaritano. El Señor podría haber dicho: ya te llegará el tiempo, leproso, si estás vivo, cuando mi iglesia parta de Jerusalén a Judea, a Samaria, entonces ya te llegará el tiempo de ser sanado, ya te llegará el tiempo, pero no, antes de tiempo. El Señor, que fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sana a este hombre,
que tenía una forma distorsionada de adoración a Dios, porque es verdad, la salvación venía de los judíos adoraban debidamente en el templo. Este hombre adoraba en un monte, el monte Gerizim. Era un pagano que decía ser un adorador del Dios de Israel. No formaba parte del pueblo del pacto. Y fue sanado. Este hombre manifestó agradecimiento porque eso es lo que comprendió. Porque sabéis que nosotros somos los samaritanos. Somos nosotros, esos miserables. Es lo que somos. Y esto nos lleva a los beneficios, y vamos al versículo, todavía estamos en el versículo 2, cuando dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bien, sus beneficios, sus bendiciones, sus gracias, sus ofrendas. No lo olvides. Ahora, ¿cuáles son esos beneficios que dice David que Dios le había otorgado a su mismísima alma? Bueno, esto es interesante porque David está pensando en esos beneficios. Y hermanos, si queremos ser debidamente agradecidos, y luego los detalla en el Salmo, como hemos leído, si queremos ser bien agradecidos, debidamente agradecidos, tenemos que ser específicos. Gracias, Señor. Gracias por todo. Amén. Ahora, si alguien da las gracias por todo al Señor en un momento dado, que no piense que no está siendo agradecido. Pero ¿cuántas veces somos agradecidos? Gracias por todo, Señor. No. ¿Eres específico? Es decir, no te digo que enumeres en cada oración de agradecimiento una lista de todas las cosas, primero porque no acabarías. Pero tú meditas, ¿tienes claras las cosas por las que pides perdón? ¿O es un simple gracias? Ya, gracias. Tú imagínate que vienes a casa o a casa del pastor o a casa de un hermano o una hermana maduros en busca de consejo, de consuelo, tienes un problema increíble que te está desgarrando, te está destrozando y recibes de parte del pastor o de este hermano o de esta hermana atención, escucha, oración, consejo, comprensión, consuelo, además de hospitalidad sin límites. Vamos, te trata como a un rey. Y cuando ha terminado de hablar, tú dices, vale, gracias, adiós, y sales por la puerta. Y atención, no estoy diciendo a aquellos que demos o deis consejos a otros que esperéis que os hagan una gran fiesta, ¿eh? Lo que hemos hecho es lo que debíamos de hacer. Siervos inútiles somos. Estamos llamados a cuidarnos, a ministrarnos y consolarnos los unos a los otros. Porque eso es el cristianismo, entre otras cosas. Ese es el evangelio y, por cierto, eso está recogido en nuestro pacto de iglesia. No hacemos nada extraordinario, no estamos haciéndole un gran favor a ese hermano ni a Dios, ni siquiera a ti mismo. Estás haciendo aquello que se espera que hagas. Como hijo de Dios, consolar a tu hermano, amar a tu hermano, recibir a tu hermano. Pero después de todo ese tiempo, esta persona un día se levanta y sale de la puerta y te dice, vale, hasta luego, sin más explicaciones. ¿Crees que es proporcional? Yo creo que no. No es proporcional. Posiblemente no puedas pagar, si es que queremos llamarlo así, o devolver a este hermano nunca las atenciones que te ha brindado, jamás. Y tampoco es el punto. El hermano no debería esperar eso, ni tú tienes que darle eso. Pero entendemos la gran desproporción. Sería absurdo. Humanamente hablando, dirías, un día salió por la puerta y de lejos dijo, hasta luego, adiós, gracias por todo. Ni un abrazo, ni unas gracias sentidas. Extraño, ¿no? Hermanos, hemos de ser específicos, hemos de ser claros, hemos de saber, comprender y entender por qué estamos dando gracias. El salmista no se limita a dar las gracias y ya está, es muy específico. Fijaos en el versículo 3, está diciendo algo interesante, ya de entrada. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Primero,
primero, el que perdonas todas tus iniquidades. Por si alguien no sabe lo que son iniquidades. Isaías, ¿sabes lo que son iniquidades? Muy bien. Maldades. Él perdona todas tus maldades, todos tus pecados. Y los míos también, ¿eh? Es lo que hace. Y es lo que está diciendo David. Y hermanos, fijaos que es el primero. No es por casualidad que David está hablando de las iniquidades, de los pecados, de las maldades. En primer lugar, no. No es por casualidad. No lo es. Es el primero y más importante de todos los beneficios que recibimos de Dios. El primero y más importante que recibimos de todos los beneficios de Dios. Lo quiero repetir a propósito. Nuestro mayor problema no es las enfermedades, la falta de trabajo, la situación económica, la situación moral de este mundo, ni siquiera la persecución o el desprecio por parte de los no creyentes. Yo qué sé, ¿será que no tenemos problemas, hermanos? Estos son minucias comparadas con nuestro mayor problema. Nuestro mayor problema es el pecado. Ese es nuestro mayor problema. Por encima de todo, el pecado es destructivo, dañino, nos aleja de la gloria de Dios y nos condena al infierno. Si no hay perdón y redención por esos pecados. Pero la buena noticia del Evangelio, y por la que se está alegrando David, es por el perdón de pecados que él puede obtener de parte de Dios. Es Dios quien por medio de Jesucristo y su muerte expiatoria en la cruz del Calvario hizo posible que tú y yo estemos aquí reunidos para alabar, agradecer al Dios, creador de todas las cosas, el perdón por nuestros pecados. Y eso sin merecerlo, solo por gracia. Bueno, David no había visto a ese Mesías que estaba por venir, pero aguardaba a ese Mesías y mientras tanto sabía que por medio de los sacrificios que él podía ofrecer, disfrutaba de perdón y restauración, mientras aguardaba el gran sacrificio. El Mesías, el Cordero de Dios, que sería ofrecido en el altar de la ira de Dios en el Monte Calvario, para definitivamente terminar con el pecado en este mundo. Y hermanos, por si alguien piensa que la salvación es por gracia, le diré primeramente que tiene razón, pero hermanos, la salvación no fue gratis. Beneficiarte de ella y recibirla fue gratis para ti. ¿Lo fue? No te costó nada a ti, pero a Dios le costó todo. Todo. Ve y ofrece a tu hijo ahora mismo en sacrificio a favor de otra persona. Sacrifícalo para salvar a otro. Qué fácil, ¿eh? No, no es fácil. Por supuesto que no. No os estoy pidiendo que hagáis esto. Es para que comprendamos el gran valor que tiene la salvación, el precio de la salvación, porque lo tiene. Para nosotros nada, para Dios todo. Le costó su propio Hijo. Y nos lo ha entregado a nosotros. Por tanto, debemos de dar gracias a Dios. Debemos. Y no solo por el perdón definitivo de nuestros pecados, sino también por eso, por el gran precio que costó ese perdón. No lo demos nunca por sentado. Y sigue el versículo 3 diciendo que Él es el que sana todas nuestras dolencias. Es decir, hay otras traducciones que lo traducen como enfermedades. Está bien. Y cuidado con decir que los cristianos no podemos enfermar. No sé si os lo han dicho alguna vez, o lo habéis oído en algún lado, que si un cristiano enferma, es que lo hace porque es que hay algún pecado, hay alguna cosa ahí no resuelta dentro de él, algo no confesado en su vida, o porque le falta fe. Puede que tenga un pecado de incredulidad y por eso ha enfermado, por eso está como está.
es que no le podía pasar otra cosa. Hermanos, este texto no está diciendo eso. Y por cierto, también quiero añadir algo. Una práctica de pecado sí que nos puede llevar a enfermar. No siempre, pero el pecado nos puede llevar a enfermar por las consecuencias de ese pecado, o bien por el estado anímico y emocional y psicológico que provoque un pecado en nosotros, un pecado no confesado, o un pecado consciente y constante que no erradicamos, puede dañarnos emocionalmente, y si nos daña emocionalmente y psíquicamente, también nos puede dañar físicamente. ¿Bien? Pero ese no es el punto. No es que cuando enfermas es que estás haciendo algo malo necesariamente, porque eso es como la norma, ¿no? Si estás haciendo algo malo es que estás pecando necesariamente. No. A veces pudiera ser, a veces no. El hecho es que todos enfermamos, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo roto, en cuerpos físicos todavía caídos y no redimidos. Nuestras almas han sido redimidas, pero nuestros cuerpos no. Lo que quiere decir aquí David es que Dios es el que sana nuestras enfermedades cuando sanamos. Y por cierto, si dice esto, si Dios sana las enfermedades, según dice el salmista, es porque el creyente, en este caso David, puede enfermar, ¿no? O sea, que no es una contradicción, puedes enfermar. Pero cuidado, aquí tampoco está diciendo David que Dios va a sanar todas nuestras enfermedades. Hay hermanos nuestros, hermanos fieles, buenos creyentes, que enferman, incluso mueren, ya no por la vejez, sino por las enfermedades. Lo que este texto nos está diciendo, en definitiva, hermanos, es que cada vez que tú sanas de una enfermedad, es porque ha sido la voluntad de Dios. Él lo ha hecho. Aquí tenemos doctores en la iglesia, doctoras ahora mismo, médicos, y podríamos caer en la visión materialista de decir, bueno, sanamos porque tenemos un sistema inmunológico, porque el cuerpo está preparado para defenderse, o porque cuando le aplicamos determinados remedios y medicamentos, el cuerpo también está preparado para ser sanado. Sí, claro. ¿Y quién ha preparado eso? ¿Quién ha provisto eso? Es Dios quien ha provisto eso. Pero por otro lado, hermanos, aún podemos ir muchísimo más allá, porque sí, Dios puede usar nuestra capacidad física para sanar, Dios puede usar a los médicos para sanarnos, claro que sí, a la medicina, pero Dios a veces obra milagrosamente. Sabéis que no somos una iglesia carismática y pentecostal en el sentido denominacional del término, pero sí que somos carismáticos porque creemos en los carismas, en los dones del Espíritu Santo. Así que sí, podemos decir que somos carismáticos, no como denominación. Y creemos que Dios obra milagrosamente aún hoy en día. Sabéis que el cesacionista, como nosotros, somos los que creemos que hay determinados dones que no continúan. Bien, hay dones que no continúan. El hablar en lenguas, los sueños, las profecías, las sanidades, el que uno tenga el poder de sanar. Entendemos que tuvieron un propósito en el Antiguo Testamento, ¿no? Son los cesacionistas, ahí estaríamos nosotros. Y luego están los continuistas, los que creen que todos esos dones continúan. Bien, bueno, aunque no estoy renunciando a nuestra posición, como cesacionistas, creemos que han cesado algunos de los dones, bien, que tenían un propósito en aquel momento, en los primeros tiempos de la Iglesia. Me gusta siempre acordarme de una frase de R.C. Sproul, ¿sí? Él dice lo siguiente: yo soy cesacionista, pero Dios no. Dios puede hacer lo que quiera. Dios puede sanar a quien quiera y cuando quiera. Y de hecho, Dios lo hace. Dios lo hace, hermanos. Mira, hay recuperaciones inexplicables. No vamos a decir que esa es la norma. No vamos a decir que porque haya una reunión de oración específica para que este hermano sane específicamente de un problema de salud, vaya a haber esa sanación.
Porque por encima de todo siempre diremos, hágase tu voluntad. Siempre. Y a veces la voluntad de Dios es que no haya sanidad, y gloria a Dios por ello. Porque ya ha dado Dios la mayor sanidad posible, la del alma en este mundo. Pero aún falta la gloria, y en la resurrección, allí habrá sanación completa. Así que vendrá, claro que vendrá. Quizá no ahora, pero sí en el futuro. Pero ahora, a donde quiero llegar con esto, hermanos, ¿hay recuperaciones inexplicables? Las hay. Inexplicables para los médicos. Pero la cuestión aquí es que si Dios no está detrás de tu sanación y recuperación, no hay nada que hacer. Lo digo porque somos una iglesia con enfermos, somos una iglesia con dolencias, algunas crónicas, algunas pasajeras. Pero hermanos, si eres sanado, no olvides dar gracias, porque aún en tu sanación, da gracias al médico, da gracias al medicamento, da gracias a la ciencia y a la medicina que han avanzado, pero por encima de todo da gracias a Dios, que ha sido quien ha hecho eso posible. Dios te ha sanado cuando sanas, es Dios que te sanó, es Dios quien te preservó. Pero también hay algunos que fallecen por causa de la enfermedad. Pues gloria a Dios por ello. Es Dios quien ha determinado que sus días en este mundo terminen. Él es soberano sobre la vida y sobre la muerte, sobre la riqueza y sobre la pobreza, sobre la salud y sobre la enfermedad. Él es el Señor. En todos los casos, hermano, hermana, alaba a Dios. Alaba a Dios en todos los casos. Él es quien da sabiduría a los médicos. Él es quien ha provisto la medicina. Así que no lo olvides. Da gracias a Dios. Ahora, el versículo 4 dice, versículo 4, que, vamos a leerlo, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El versículo 4 está diciendo que rescata de la fosa tu vida, esto es, la fosa es el sepulcro, la tumba, y quizás David está recordando aquí, los eruditos no se ponen de acuerdo, quizás está recordando aquí todas las veces que el Señor le salvó de morir, o quizás pensaba en su resurrección futura. Pues ¿sabéis qué creo yo? Yo no estoy seguro cuál de las dos es, pero creo que pueden ser perfectamente las dos. Dios le habría librado muchas veces, pero sabemos de su fe por otros salmos en la resurrección venidera. Así que podía estar refiriéndose a ambas cosas, ¿por qué no? Y a lo largo de tu vida y de mi vida, Dios nos ha librado en infinidad de ocasiones, incluso ocasiones de las que no somos ni conscientes, de morir en el acto. O muchos de vosotros estáis aquí de una forma que no os explicáis, que os han pasado cosas que decís, yo no sé qué hago aquí. ¿Cómo que no lo sabes? ¿De verdad que no lo sabes? Yo no sé, ¡qué suerte! A veces cuando uno oye hablar, si alguien lo dice que no se sienta mal, ¿no? A todos se nos escapa, ¡uy, qué suerte! Pero hermanos, es que esto no es suerte. Esto es la providencia y la gracia soberana de Dios, salvándote en ocasiones en las que lo normal habría sido que murieras. Y de otras ocasiones le debes dar gracias también porque posiblemente hay muchas de las que no eres ni consciente y Dios te ha librado de la muerte y tú ni lo sabes. ¿Crees que no? Pero si no lo sabes, ¿cómo vas a creer que no? Pero es verdad, estadísticamente además está comprobado que es así. Escapamos de cosas que a veces decimos, y otras ni nos enteramos, nos pasa por aquí algo que nos podría haber rebanado la cabeza y ni nos hemos enterado. Así es. O con nuestros hijos. ¿Cuántas veces nuestros hijos dices, yo no sé, mira cómo ha llegado a los 18 años? Pero es la verdad. Dios nos preserva, Dios nos preserva. A lo largo de nuestra vida es así. ¿Nos olvidamos de esos momentos? ¿Los damos por hecho? Porque si ese momento, que podría haber sido una décima de segundo, hubieses muerto, ya no estarías aquí hoy.
Dices, bueno, estaría en la gloria, que estaría mucho mejor. Vale, te lo compro. Pero no estarías aquí. No estarías aquí. ¿Eres consciente de eso? Tú y yo vamos a partir a su presencia algún día, ¿vale? Puede ser hoy. Pero os digo una cosa, el día en el que eso ocurra, será el día que Dios ha determinado que ocurra. Mientras tanto, Él nos guarda, nos protege, nos preserva. Por eso estás hoy aquí, en esta mañana. Por eso has podido disfrutar de las Navidades y de tu familia, y hoy del fin de año, y de la comunión, y del café, y de todo. Ni antes ni después partiremos de este mundo, que cuando Él determine. No es un error, no es un accidente. Dios determina el día que nacemos y el día que morimos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cuándo lo hacemos? Y hay que estar agradecidos por ello, por cada segundo que respiramos. Pero, hermanos, tenemos la gloriosa esperanza, de nuevo, de que algún día, pase lo que pase, nos levantaremos en gloria, en un cuerpo glorificado, para no ver nunca más, jamás, la muerte, el clamor, el llanto, la enfermedad, el dolor, el pecado, el sufrimiento. Todo eso pasará. Las cosas anteriores han pasado. Las primeras cosas son cosas del pasado. Viviremos en nuevos cielos, en nueva tierra, que esperamos conforme a su promesa, y en estos morará la justicia. Así que, hermanos, ¿cuántos motivos tenemos para bendecir a Dios con nuestra alma? ¿No? Sí, yo creo que sí. Agradezcámoselo hoy mismo. Y el salmista concluye los versículos 4 y 5 con las siguientes palabras. Él dice así: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahora David quizá ya no es tan específico, sino que habla de todas las bendiciones que recibe cada día de las manos del Señor. Y esto es así, seamos conscientes o no, sus misericordias son nuevas cada mañana. Él sacia de bien nuestra boca con comida y bebida que nos dan salud. ¿Y por qué dice que estas bendiciones nos coronan? ¿Habéis visto? Es como una corona. Hermanos, porque nos conceden honra y dignidad. Pero no es porque nos la hayamos ganado, nos la otorga Él. Él nos concede gloria y dignidad. Todas esas bendiciones nos dicen que somos amados, que somos favorecidos por el Rey del Universo. Son favores de Dios Padre hacia sus hijos. Son fruto de haber sido adoptados como hijos de Dios, amados, cuidados, protegidos, queridos por el Rey del Universo. Es tu Padre, nuestro Padre. Él se ocupa de los lirios del valle, de los pajarillos, pero Él no es el Padre de los lirios del valle ni de los pajarillos, es nuestro Padre. Tú puedes echarle granos de arroz a los pajarillos en el parque, pero la paella se la haces a tus hijos, ¿no? Eso espero. Nosotros somos hijos de Dios, nacidos de Dios, escogidos por Dios para esta gloriosa salvación que tenemos desde antes de la creación de todo. Él sabía que nuestros pecados iban a costar la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y aún así nos llamó y nos redimió. Él no solo nos da muchas cosas buenas, sino que nos colma de cosas buenas. ¿Recordáis Santiago 1:17? Toda dádiva, todo don perfecto vienen de nuestro Padre Celestial. Es la realidad. El Salmo 23 dice que la misericordia y la bondad, que dice, me seguirán todos los días, literalmente en hebreo, hermanos, me seguirán. ¿Sabéis qué está diciendo ahí en hebreo? Es precioso. Me perseguirán. La gracia, el amor, la bondad, la misericordia de Dios te van a perseguir, no te van a dejar escapar todos los días de tu vida. Esto es algo maravilloso.
Por eso nuestras almas se mantienen vigorosas y rejuvenecen y reverdecen, aún en la vejez. Y ves a un creyente que lleva años, tenemos aquí a nuestros hermanos María, Manuel, otros que hoy faltan, hermanos que ya están en sus 80, y dices, caramba, es un ejemplo. Es un creyente de años que ha pasado y pasa las 1001, como se suele decir, y está aquí con nosotros, alabando al Señor, bendiciendo a Dios, agradeciendo a Dios, porque su alma es reverdecida cada día, es rejuvenecida cada día. Como dice el apóstol Pablo, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Hermanos, ¿tenemos razones para bendecir a Dios y darle gracias? ¿Sí o no? Amén. No solo por sus beneficios de hoy en día, sino por los beneficios eternos y muy superiores que nos aguardan en los nuevos cielos y la nueva tierra. Lo que nos aguarda es maravilloso. Dios no es mezquino, hermanos. Dios es todo generosidad hacia ti y hacia mí. ¿Sabéis lo que es un spoiler, no? Antes no se llamaba spoiler, antes era me ha reventado la película. Pero si alguien ha leído la serie de novelas llamada Las Crónicas de Narnia, escritas por C.S. Lewis, os voy a hacer un spoiler. ¿Sabéis qué pasa en el último libro? ¿Sabéis qué pasa al final? Todos mueren en un accidente de tren. Y van al cielo. Y allí se les dice, estáis en la tierra de Aslan para siempre. Y ahora vais a vivir nuevas aventuras. Y cada capítulo será mejor que el anterior. Y es verdad, hermanos. Es verdad. Hermanos, lo mejor está por venir todavía. Y eso también es motivo de gratitud. Las aflicciones del tiempo presente no son nada comparadas con la gloria venidera que Dios ha reservado para los que le aman. Así que démosle gracias a Dios por haber derramado su bondad sobre nosotros en este mundo y en el venidero. Como decía Aurelio, por todas las cosas de este año pasado, todas. Démosle gracias por todas, en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu país, en tu ciudad, en la iglesia. Démosle gracias por todas estas cosas. Sí, hermanos, gracias por haber derramado su bondad sobre nosotros en este mundo, ahora, y también porque sabemos que lo hará en el venidero. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre derramada de Jesucristo a favor nuestro, que es el mayor don por el que debemos dar gracias. Amén. Y me gustaría que termináramos este culto dándole gracias al Señor individualmente. Amén, gracias Señor. Y antes de cantar, no olvidemos también darle gracias por todo lo que no sabemos que nos va a pasar en el próximo año. Démosle gracias también. Amén. Levantémonos y cantemos al Señor, hermanos.